En el marco de la investigación, nosotros encontramos que no solamente había existido una colusión entre los funcionarios y las empresas, sino que esto no podría haberse materializado sin la participación de quienes por parte del Estado tenían el rol de vigilar e informar los hallazgos en cuanto hubieran retrasos o hubiesen defectos propios del proyecto de la concesión que se estuviese llevando a cabo. Y entonces tuvimos que ampliar el espectro de investigación hacia las empresas supervisoras. Así nosotros hemos identificado al Consorcio Supervisor del Sur, conformado por las empresas Ayesa Perusac, Inspección y Control de Calidad Ingenieros S.A., TV Reyland Perú S.A.C. La segunda, Alfa Consult S.A., la GESA Ingenieros Consultores S.A. y Ser Consult S.A., que fue el Consorcio Supervisor Vial Sur, por las empresas Alfa Consult S.A., la GESA Ingenieros Consultores S.A., Servicio de Consultores Andinos S.A., Ser Consult. La tercera, y acá yo hago una especial mención, está la supervisora CECEL S.A., precisamente esta supervisora de la cual el fiscal Pérez imaginó y denunció de esa manera que eran documentos de la comisión investigadora. A lo largo del desarrollo de la exposición se va a demostrar por qué es que nosotros enfáticamente señalamos que el señor Pérez, de manera alevosa, mintió con respecto al origen de estos documentos. Por eso es que les pido que con respecto a esta empresa pongan especial atención. El cuarto, Consorcio Supervisor Interoceánico Sur, conformada por HOB Consultores S.A., CPS de Ingeniería S.A.C. El Consorcio Supervisor Centro de Convenciones, que involucra a las empresas CECEL S.A. y Pinearc SLP, CNEC Worley Parson Engineera S.A., el séptimo Consorcio Supervisor Olmo SAC, el octavo Asesores Técnicos Asociados S.A. Y el noveno el Consorcio CECEL Tractebel SAC. El Consorcio Supervisor Alto Piura, sí, siguiente, el Consorcio CECEL Poiri, el Consorcio Nippon Koei KLAC y el Consorcio Nueva Lima. En la medida que nosotros seguíamos conociendo la investigación, conocimos de los proveedores y el rol que habían jugado en este esquema de corrupción. Definitivamente no podían haber sido solo los funcionarios, no solamente las empresas. Tuvieron un rol las supervisoras que no detectaron los problemas, que no los informaron o que los informaron de forma defectuosa. Pero también hay un rol que juegan determinados proveedores. No decimos en este acto que todos los proveedores, todas las supervisoras o todos los empresarios hayan cometido delito, precisamente por eso hemos investigado. Pero sí los identificamos en la búsqueda de acuerdos colusorios que hubieran incorporado también a estos agentes y entonces identificamos a los proveedores de las empresas investigadas. Hemos identificado que la actividad principal más grande, y es natural que así sea porque ese era el rubro, son los proveedores de arquitectura, ingeniería y actividades conexas. El rubro de actividades jurídicas, ahí hemos identificado a 490 proveedores del servicio de actividades jurídicas, abogados independientes o estudios de abogados, empresas de difusión de información, de consultoría de gestión y de asesoramiento empresarial, 152 empresas de difusión de información, 217 de consultoría de gestión y 708 de asesoramiento empresarial. Siguiente. De acuerdo a la parte general, esta comisión ha aprobado formular al Pleno las siguientes recomendaciones. Al Poder Ejecutivo, en sus 3 niveles de gobierno. Colegas congresistas, estas recomendaciones son las que nosotros finalmente debemos aprobar. Al Poder Ejecutivo, en sus 3 niveles de gobierno,
evitar la suscripción de nuevos contratos con cualesquiera persona jurídica exenta de cualquier tipo de control o fiscalización. De manera especial, se recomienda evitar contratar personas jurídicas de derecho internacional protegidas por inmunidades o privilegios. Esto porque si están exentos de cualquier tipo de control o fiscalización, se deja la puerta abierta a fin de que esta falta de control y fiscalización permita la carta blanca que han tenido en muchos casos. Al Poder Ejecutivo, en sus 3 niveles de gobierno, evitar contratar a cualesquier persona jurídica de carácter nacional o internacional cuyo objetivo de constitución no se encuentre relacionado con el servicio requerido por el Estado. Al Congreso de la República, revisar de forma integral la normativa existente relacionada a los contratos de supervisión en el marco de las contrataciones públicas y emitir un marco normativo que permita regularlos de manera adecuada, con especial énfasis en las disposiciones destinadas a evitar actos de corrupción. Cuarto, al Congreso de la República, iniciar nuevas investigaciones sobre los diversos proveedores que hubieran brindado servicios a las empresas brasileñas. Esta comisión, por el tiempo, por el mandato, por los recursos, ya no ha podido profundizar en el rol que ha jugado cada uno. Acá no hay ni persecución ni ningún tipo de encubrimiento. Por eso recomendamos que el Congreso de la República, en el ejercicio de sus atribuciones, inicie nuevas investigaciones. ¿A quiénes? A las consorciadas y a las personas jurídicas vinculadas a estas, tales como actividades jurídicas, actividades relacionadas a la difusión de información, consultoría de gestión, asesoría empresarial, entre otras, entre los años 2001 a 2017. Cabe precisar que no se ha podido determinar la licitud o ilicitud de la participación de cada una de ellas, debido a su cuantioso número y a que el análisis de su participación excede los límites temporales de la presente investigación. Es importante señalar que la Comisión cuenta con un abundante acervo documentario sobre las personas que prestaron servicios jurídicos a las empresas brasileñas y sus consorciadas, de manera tal que ésta pueda ser usado como insumo para las investigaciones que a partir de ahora esperamos se impulsen. A la Contraloría General de la República, iniciar una investigación interna en atención a lo expuesto en el presente informe, a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad fiscalizadora superior no realizó los servicios de control que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos del Sistema Nacional de Control, que durante el periodo que comprendieron tales proyectos debieron realizar dichas acciones. A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, iniciar una investigación interna en atención al expuesto en el presente informe, a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó los servicios de control que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos de la SUNAT que durante el periodo que comprendieron tales proyectos debieron realizar dichas acciones. Al Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, OCE, iniciar una investigación interna en atención a lo expuesto en el presente informe, a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó los servicios de control a las empresas supervisoras que, por la magnitud de los proyectos materia de investigación, correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos que durante el periodo que comprendieron tales proyectos debieron realizar dichas acciones. A la Presidencia del Consejo de Ministros, iniciar investigación en atención a lo expuesto en el presente informe a fin de determinar los motivos por los cuales el Organismo Superior de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN, y el Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería, OSINERMIN, no realizaron las actividades de regulación que por la magnitud de los proyectos materia de investigación correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado.
Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos que durante el periodo que comprendieron tales proyectos debieron realizar dichas acciones. A la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión, iniciar una investigación interna en atención a lo expuesto en el presente informe, a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó todas las actividades inherentes a su cargo, que, por la magnitud de los proyectos en materia de investigación, correspondía ejecutar a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos que durante el periodo que comprendieron tales proyectos debieron realizar dichas acciones. A la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, iniciar una investigación interna en atención a lo expuesto en el presente informe, a fin de determinar los motivos por los cuales dicha entidad no realizó todas las actividades de control que, por la magnitud de los proyectos en materia de investigación, correspondía ejecutar, a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Asimismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos que durante el periodo que comprendieron tales proyectos debieron realizar dichas acciones. A la Contraloría General de la República, adecuar el marco normativo de las asociaciones público-privadas y acondicionarlo a los lineamientos generales del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Tengo, Presidenta, que llamar finalmente la atención con respecto a las empresas del giro de construcción. Hay un elevado número de servicios jurídicos expresado por 490 proveedores que son los principales estudios jurídicos del país. Se ha hecho un requerimiento de información y hay, Presidenta, vasta información que estoy segura nos va a ayudar muchísimo en el camino de la verdad. Presidenta, le pido permiso ahora para iniciar ya la parte correspondiente a cada uno de los proyectos. Vamos a empezar el orden de acuerdo a la fecha en las cuales fueron ejecutados. Empezaremos del más antiguo para terminar en el más reciente. El primero que nosotros vamos a presentar ahora es el proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos, en sus etapas trasvase e irrigación. Ya no estudiamos, Presidenta, por términos de temporalidad, la etapa de generación eléctrica. Le pido permiso para transmitir el video. Autorizado. El proyecto Olmos es un anhelo histórico de la población, pero han pasado las décadas y dicha obra aún no es una completa realidad. Este proyecto tenía como objetivo transportar agua y generar energía eléctrica e irrigar las tierras de los pobladores de Lambayeque. El proyecto Olmos está compuesto por 3 componentes. Trasvase Olmos, que se suscribió el contrato el 22 de julio del 2004. Irrigación Olmos, que se suscribió el contrato el 11 de junio del 2010. Y aprovechamiento hidroenergético, el cual no forma parte de la presente investigación. Las obras del trasvase Olmos fueron adjudicadas por el Gobierno Regional de Lambayeque a favor de la concesionaria Trasvase Olmos S.A., conformada por Odebrecht Perú, Inversiones en Infraestructura S.A. y constructora Norberto Odebrecht S.A., para la construcción, operación y mantenimiento de las obras por un periodo de 20 años. Las principales obras consistieron en la construcción de la presa Limón y un túnel trasandino por el cual se trasvasarían los caudales del río Huancabamba hacia el distrito de Olmos. Para este proyecto, el Estado realizó un aporte de 77 millones de dólares, en tanto que la concesionaria, según sus estados financieros, realizó una inversión inicial de obra de 247 millones de dólares, el cual se incrementó en el 2015 a 299 millones de dólares. Los ingresos de la concesionaria se generaron por la prestación de servicios de trasvase de agua al Gobierno Regional de Lambayeque. Así tenemos que a partir de agosto del 2012 hasta el 2015, la concesionaria recibió
recibió de este gobierno regional la suma de $120.590.474 como contraprestación. Adicionalmente a ello, recibió un pago de $50 millones por un perjuicio económico no imputable al concesionario, producto de los estallidos de rocas ocasionados en plena construcción de la obra. A efectos de que el grupo Odebrecht financie el proyecto Trasvase Olmos, el 17 de marzo del 2004, la empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski, Westfield Capital, y el BCP suscribieron un contrato con la constructora Norberto Odebrecht, a efecto de que las primeras se encarguen de diseñar la estructura financiera necesaria para cubrir el financiamiento que le correspondería a constructora Norberto Odebrecht. Esta asesoría consistió en la estructuración de un programa de bonos corporativos y la colocación de los mismos una vez emitidos. Los bonos corporativos ascendieron a 100 millones y fueron adquiridos por distintas empresas, por lo que Westfield Capital y el BCP habrían recibido el monto de $1.062.000. En el caso del BCP, se ha probado que Odebrecht sí le pagó dicho monto, pero en el caso de Westfield Capital, el panorama se encuentra difuso. Ese problema se relaciona con el éxito del programa de los bonos corporativos, emitidos por la concesionaria Trasvase Olmos, pues ello se habría generado por la emisión del Decreto Supremo número 100/2004 EF, suscrito también por Pedro Pablo Kuczynski, en su calidad de Ministro de Economía y Finanzas, y por el Decreto Supremo número 014/2006 EF, del 11 de febrero del 2006, suscrito también por Pedro Pablo Kuczynski, en calidad del presidente del Consejo de Ministros. Es decir, el Estado dio las facilidades necesarias a fin de viabilizar la estructuración financiera propuesta, lo cual generó que las clasificadoras de riesgo califiquen a los bonos corporativos como categoría AAA. De la información proporcionada por Odebrecht Latinvest Perú SAC, se advierte que mediante carta del 31 de marzo del 2005, la empresa Westfield Capital puso término total al contrato celebrado con la empresa Norberto Odebrecht y además precisó que el único pago total de contraprestación fue de $57.500. Sin embargo, después de la fecha del término de contrato, se identificaron 4 transferencias realizadas por la concesionaria Trasvase Olmos a favor de Westfield Capital, por un total de $54.555. Cuando el BCP fue consultado sobre esta asesoría, presentó 3 versiones. En la primera, advirtió que dicha asesoría se efectuó junto a Westfield Capital hasta el final. En la segunda, el BCP indicó que First Capital tomó el lugar de Westfield Capital. Y en la tercera, informó que la participación de Westfield Capital a través de Gerardo Sepúlveda se dio en todas las etapas. Ahora, si el BCP sí recibió el $1.073.000 por el éxito de la asesoría financiera, entonces, ¿quién recibió parte del pago que debía corresponder a Westfield Capital? La comisión investigadora encontró una teoría que podría responder a esa duda. En el 2002, Pedro Pablo Kuczynski y Nancy Lange compraron por $695.000 el inmueble ubicado en la calle Choquehuanca, San Isidro. Posteriormente, en el 2005, la offshore constituida en Islas Vírgenes Británicas, Dorado Asset Management, empresa de propiedad de Pedro Pablo Kuczynski, adquirió por $320.000 un inmueble ubicado en Ceneguía. Pero esta misma empresa compró la casa ubicada en San Isidro y por el precio de $695.000. Es decir, PPK se compró la casa a sí mismo. ¿Y cuál fue, en todo caso, el origen del dinero que habría utilizado Dorado Asset Management para dicha compra? Todas estas operaciones, coincidentemente, se dieron en el mismo periodo de tiempo en que el BCP recibió sus pagos por la asesoría brindada a la concesionaria Trasvase Olmos. Entonces, el expresidente habría utilizado a su empresa Dorado para recibir parte del pago por la asesoría financiera, es decir, un monto total de $1.015.000. Otros
de los problemas relacionados a este proyecto se sustenta en el reconocimiento irregular de $50 millones aproximadamente a favor de la concesionaria Trasvase Olmos, por el perjuicio económico que generó los estallidos de roca. El texto primigenio del contrato indicó que si ocurrían retrasos no imputables al concesionario, el gobierno regional de Lambayeque otorgaría una prórroga de plazo de la concesión para que la concesionaria pueda recuperar el presunto perjuicio económico. Sin embargo, y sobre la base de un acuerdo de transacción extrajudicial y de la tercera adenda al contrato, el gobierno regional decidió pagar directamente los $49.326.000 a favor de la concesionaria, sin haber analizado que efectivamente el retraso fue o no una causa imputable al concesionario. Sobre la etapa del proyecto Irrigación Olmos, se tiene que fue adjudicado a la empresa H2 Olmos S.A. por un plazo de 25 años, con un monto referencial de $258.400.000. Asimismo, se tiene que se ha suscrito 5 adendas y en la actualidad el presente proyecto se encuentra en la etapa de operación. El gobierno regional de Lambayeque y el Ministerio de Economía y Finanzas calificaron la propuesta como una iniciativa privada autosostenible, pero la propuesta debió ser considerada como cofinanciada, ya que de la subasta de tierras que eran de propiedad del Estado peruano, una parte de los ingresos fue destinado para financiar el proyecto. En tal sentido, al ser una concesión cofinanciada, el proyecto debió tener una fiscalización previa, es decir, el SNI. Una de las principales fuentes de financiamiento del proyecto era la subasta de 38.000 hectáreas de tierras de propiedad del gobierno regional de Lambayeque. Sin embargo, a pesar de haberse llevado a cabo 2 subastas, solo se adjudicó 26.470 hectáreas. Por ello, el gobierno regional y H2 Olmos decidieron modificar el contrato mediante la adenda número 2 y permitieron al grupo Odebrecht comprar directamente, sin subasta, los terrenos en venta. De esta forma, Odebrecht adquirió las 11.530 hectáreas restantes por $49 millones. Luego, estas tierras fueron revendidas a $64,5 millones, obteniendo una ganancia a su favor de $15,5 millones. La comisión investigadora recomienda remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a través del cual se formula denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tasso, por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. También se recomienda a la Fiscalía de la Nación abrir investigación por el delito de lavado de activos en su modalidad de conversión a Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gloria Jesús Kifis Wagner. Gracias, Presidenta. El proyecto de irrigación e hidroenergético Olmos es un proyecto de irrigación que se encuentra ubicado en el departamento de Lambayeque, lugar cuyas tierras resultan propicias para el desarrollo agrícola por sus condiciones climáticas, pero son eriazas por falta de precipitación hídrica en las mismas. Por ello, el objetivo del proyecto integral es trasvasar los recursos hídricos de la vertiente del Océano Atlántico, río Huancabamba, hacia la vertiente del Océano Pacífico, el río Olmos, con el propósito de aprovechar tales recursos para la generación de energía eléctrica y para irrigar las tierras áridas. El proyecto fue dividido en 3 etapas: trasvase de agua, producción de energía, producción agrícola o proyecto de irrigación. El trasvase de agua fue concesionado a la empresa concesionaria Trasvase Olmos y supuso la construcción del túnel trasandino y la presa Limón, acuerdo reflejado en el contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase, suscrito el 22 de julio del 2014 entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la concesionaria Trasvase Olmos S.A., concesionaria que fue constituida por Constructora Norberto Odebrecht S.A.
Esa obra concluyó el 26 de julio del 2012. La etapa de producción agrícola o el proyecto de irrigación empezó con una iniciativa privada presentada por el Consorcio de Irrigación Olmos, conformado por Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Investimentos en Infraestructura Ltda. El Gobierno Regional de Lambayeque el 25 de junio del 2008. Una vez entregada la concesión al Consorcio Irrigación Olmos, este consorcio constituyó H2 Olmos S.A. a fin de suscribir el contrato de concesión correspondiente. La obra fue inaugurada el 18 de noviembre del 2014. Hechos relevantes del proyecto. Nosotros, al haber hecho el control político de todo el proyecto, esto significa haber analizado los actos de gobierno que han realizado los funcionarios públicos, detectamos que el proceso no ha sido un proceso regular. Es entonces que nosotros, al carecer de información que nos permita determinar si hay una delación con respecto a la entrega de sobornos, coimas o dádivas, tenemos que hacer un análisis del proyecto. Entonces hemos analizado los proyectos y en cada proyecto hemos identificado hechos que llaman nuestra atención porque habrían saltado disposiciones legales, se habrían construido marcos jurídicos, se habrían designado o retirado determinados funcionarios. A estos hechos los hemos denominado hechos relevantes. Y en base a eso, a quienes han participado en esto, nosotros hemos levantado determinada información constitucionalmente protegida, buscando que en ese espacio de investigación podamos determinar la entrega de sobornos, coimas o dádivas. En el caso del proyecto Olmos hemos identificado 4 hechos relevantes. El primero, la participación de funcionarios públicos en servicio. ¿Sí? Funcionario público en servicio que tenía la posibilidad de tomar decisiones de gobierno que han participado y que obviamente esos funcionarios públicos en servicio han actuado a favor de la concesionaria Trasvase Olmos. El segundo hecho relevante es el perjuicio económico financiero sobre el reconocimiento irregular de aproximadamente $50 millones a favor del grupo Odebrecht en el proyecto Trasvase Olmos. El tercero, la opinión favorable del contrato de concesión del proyecto Irrigación Olmos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y la elusión al Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP. Y el cuarto, la subasta de tierras, la adjudicación directa de 11.530 hectáreas a favor de Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A. El primer hecho. En el primer hecho tenemos la participación de funcionarios públicos en servicios a favor de la concesionaria Trasvase Olmos. El 17 de marzo del 2004, la empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski Godard, expresidente de la República, la empresa Westfield Capital y el Banco de Crédito del Perú suscribieron un contrato con la constructora Norberto Odebrecht S.A. para que se encarguen de diseñar la estructura financiera que cubriría el financiamiento que requería constructora Norberto Odebrecht para el proyecto Trasvase Olmos. Lo particular es que constructora Norberto Odebrecht S.A. buscó el financiamiento del proyecto Trasvase Olmos sin siquiera haberse adjudicado la Buena Pro, lo que recién ocurrió el 17 de mayo del 2004. En efecto, el acuerdo de asesoría financiera se firmó casi 2 meses antes de la adjudicación de la Buena Pro. Nótese además que Odebrecht fue el único postor en presentar su propuesta técnica y económica del proceso de adjudicación del proyecto Trasvase Olmos. En otras palabras, la constructora Norberto Odebrecht S.A. contrató a Westfield Capital y al BCP antes de enterarse formalmente que sería el único postor que se presentaría en el concurso. Como consecuencia de este contrato, se creó la estructuración de un programa de bonos corporativos y su colocación en el mercado financiero. Los bonos corporativos ascendieron a $100 millones y fueron adquiridos por distintas empresas.
Por este contrato, Westfield Capital y el BCP habrían recibido como contraprestación el monto de $1.062.000 americanos. El éxito del programa de bonos corporativos dependía de que tales bonos sean efectivamente adquiridos, razón por la cual los bonos debían ser atractivos en el mercado. ¿Y eso se logró? Sí se logró. ¿Cómo? Los bonos fueron un éxito gracias a la emisión del Decreto Supremo 100-2004-EF, suscrito por el señor Kuczynski Godard en su calidad de ministro de Economía y Finanzas, mediante el cual se autorizó el otorgamiento de las seguridades y garantías del Estado peruano respecto a la inversión que realizara la concesionaria Trasvase Olmos